Bendita Web llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Quieres conocer la salud de tu página web? Hazle una auditoría SEO para identificar esos errores que debes corregir. Entra en auditoria-seo.playfulagency.com y obtén tu auditoría SEO completamente gratis. El enlace está en la descripción de este podcast. No dejes de hacerla. Bienvenidos a Bendita Web, un podcast en donde conversamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Yo soy Alejandra da Costa y a mi lado mi socio José Miguel Reyes, que si no lo han notado lo voy a decir. Cerrando esta temporada, o sea, pareces otra persona. Estoy muy orgullosa de ti. Me quité unos kilitos. Sí. Yo soy José Miguel Reyes y junto a mí mi socia Trotamundos, Alejandra da Costa. Ay, ese es mi sueño, José. A ver, a lo largo de esta temporada hemos hablado mucho acerca de ir evaluando lo que hemos realizado en nuestra página web o en las redes sociales, sobre todo para saber si estamos cumpliendo los objetivos planteados y si nuestra estrategia está funcionando. Así es, en pocas palabras, y como ya lo hemos dicho en otros episodios, la idea aquí es saber lo que está funcionando o lo que no está funcionando para construir nuestra estrategia, reformular nuestra estrategia y así atraer nuevos clientes. Exacto. Bueno, sin embargo, no es lo mismo realizar una auditoría a una página web que a las redes sociales. Sí, a tus otros canales, exacto. Exacto. Hay aspectos y objetivos completamente diferentes y de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, quédense hasta el final del episodio porque hoy vamos a estar hablando con Heribet Rangel sobre este tema y la conversación va a estar muy buena. Antes de hablar con Heribet, entonces vamos a poner un poco de contexto y nosotros vamos a hablar primero con ustedes sobre lo que es una auditoría web. Exacto. Bueno, las diferencias empiezan desde el concepto. Es decir, desde el qué es una auditoría en redes sociales y qué es una auditoría en páginas web. Así que empecemos por ahí, ¿no? Vale, la auditoría web entonces es el análisis y la posterior corrección de los errores que se encuentran en tu página web. Esto lo hemos dicho mil veces y además está en la promoción que hay al inicio del podcast. Exacto. También es la implantación de las mejoras necesarias basada en unos elementos que conforman ese análisis y esos elementos son diseño, contenido y estructura. Exacto. De esta forma podrás lograr un mejor posicionamiento, mayor tráfico y, lo que más nos gusta en Playful, más conversiones. Exactamente. Ahora, hablemos sobre cuáles son los 3 grandes aspectos para evaluar en una auditoría web. Vale, tenemos en la temporada pasada un episodio que habla completamente sobre esto. Sin embargo, hoy vamos a hacer como una especie de micro resumen para dar la introducción a Heribet y al tema, evidentemente. Y este resumen tiene 3 aspectos básicos que nosotros consideramos son importantes a la hora de hacer una auditoría web. Uno es la usabilidad, ¿ok? Otra es la optimización en página, ¿ok? Que tiene actividades, algunas técnicas y otras semánticas. Exacto. Y por último, la de seguridad. Y así, con el foco en esos 3 aspectos, tú vas a poder saber con exactitud o vas a tener una idea muy, muy clara de cuál es la salud o cómo está la salud de tu sitio web. Entonces vamos una por una. Sí, hablamos de la primera, que se refiere a usabilidad. Recordemos que usabilidad es la facilidad o comodidad con la que los usuarios navegan por tu página web. Al hacer una auditoría vas a poder detectar si hay enlaces rotos, si la velocidad de carga de tu página es muy lenta, si hay menús poco claros o si tienes otros problemas de navegación. Es decir, si los usuarios no encuentran fácilmente, por ejemplo, la información que buscan o para llegar a un contenido o a algo que estén buscando dentro de la página tienen que hacer 10 clics.
¿no? Para llegar. Entonces esas son cosas que vas a poder detectar cuando evalúas este aspecto que tiene que ver con la usabilidad. Si hay páginas huérfanas, por ejemplo. Exactamente. O sea, si hay páginas a las que no les puede llegar. A las que no les llega nunca, exacto. Sí. El segundo sería la optimización en página, que es un aspecto fundamental en la auditoría web porque analiza aquellos aspectos que influyen en el algoritmo de Google y que Google toma en cuenta para poder ubicarte en las SERPs, que básicamente son los resultados de búsqueda, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes. Y aquí las actividades o los puntos generalmente son si hay títulos o no en la página. Metadescripciones si también. Hay metadescripciones si hay o no en las páginas, si se repiten. Principales o keywords secundarias en el contenido. Si las imágenes tienen las etiquetas alt o title o título, que es lo que le permite, digamos, a Google entender de qué va tu página, ¿no? Si hay enlaces contextuales, es decir, enlaces que dicen algo más como haz clic aquí, sino que dicen un poquito más, que dan una idea de qué es, qué va a hacer el usuario enlace, cuando llegue ahí, exacto. Etiquetas H1, etcétera. Cosas que ya hemos visto, que vamos a dejar enlaces al episodio en donde hablamos sobre eso. Exacto. Y el tercer aspecto tiene que ver con seguridad. En los últimos años, uno de los aspectos más valorados y exigidos por los usuarios y por el mismo Google en una página web es la seguridad, ¿okay? Sobre todo cuando se trata de los datos personales de los usuarios que visitan tu sitio web. Por eso es necesario detectar a tiempo cualquier tipo de vulnerabilidad o debilidad en tu página. Esto se refiere, por ejemplo, a esas condiciones que dicen abajo que tú utilizas los datos o te riges por las leyes de política de datos, de seguridad de datos. También si tienes un certificado SSL implementado en tu sitio web. Si garantizas que no vas a utilizar los datos del usuario o el correo o el teléfono para contactarlo sin que él te dé su consentimiento. Entonces, estos son factores que Google evalúa y que los usuarios también evalúan y están pendientes, ¿no? Y que terminan calificando tu sitio y definiendo ese valor en salud cuando haces una auditoría, ¿no? De tu sitio. O sea, es decir, qué tan saludable o tan sano está tu sitio web. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos una auditoría? La manera ideal es la de analizar esa página, perdón por la redundancia, asegurando la concentración en los flujos de navegación. Exacto. Y básicamente la experiencia de usuario. Entonces, en ese análisis debería haber un entregable que sea un formato de informe, ¿no? O sea, no solamente es importante el ver cómo está y hacer un barrido visual, sino también saber cómo voy a atender eso, ¿no? Sí, que eso esté, o sea, que sea un plan de trabajo, pues que eso esté en físico, porque ese es el elemento que tú luego vas a referirte para poder atender esas actividades. Exacto. ¿Okay? Bueno, de hecho, cuando nosotros hacemos auditorías a sitio web, sean sencillas, que son las que se consiguen en nuestro funnel de auditoría SEO gratis. Las gratis, exacto. Exacto. Hasta las que hacemos mucho más complejas y más grandes para marcas que tienen una página con muchísimas, digamos, páginas en ese sitio web. Siempre definimos no solamente lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene mejora, sino también definimos como que cuál es ese plan de trabajo, ¿no? Y en nuestras auditorías mucho más complejas, lo que hacemos es que definimos también cómo vamos a priorizar, ¿no? La cantidad de actividades que pueden surgir de esa auditoría que hacemos, ¿no? O sea, qué es lo que es más relevante y que deberías atender primero. Sí. Y yo creo que eso es importante, porque al final, como tú dices, te define ese plan de trabajo sobre el cual vas a atender lo que tienes que corregir en tu sitio para mejorar esa salud del sitio, ¿no? Sí, total. Aquí valga la cuña también. Chequeen promociones.playfulagency.com porque todos los meses tenemos una promoción diferente y ahorita tenemos un nuevo y renovado informe de auditoría SEO Pro. Exacto. Vale. Para que tu auditoría web sea objetiva, debes tener acceso a las métricas y a las herramientas necesarias para poder analizarla. Y como engloba además varios aspectos, debes considerar que para localizar esos errores y también para atender y corregir esos errores, es necesario que en el proceso se involucren diferentes profesionales. Vas a necesitar expertos SEO o personas que sepan de SEO, diseñadores, desarrolladores, estrategas, entre otros, ¿no? Esto no es un trabajo que hace una sola persona, sino que necesitas varias disciplinas, ¿no? Para poder, digamos, atender correctamente cada una de las áreas o los enfoques en los cuales se debería basar esa auditoría
de página web, ¿no? Sí, esto lo hemos dicho también en otros episodios. Si en tu, digamos, empresa no tienes, digamos, ese equipo con ese grado de tecnicismo, Ajá, exacto, expertise, expertise técnico. Ajá, lo que podrías hacer también es involucrar a más personas de tu equipo, no solamente tú en el proceso de análisis, sino Exacto. más personas que Que puedan echarte ver. una mano. Exacto, y que puedan ver también, ¿no? O sea, porque Sí. hay un tema en la participación en donde todos van a seguir la metodología de ese análisis y también de entender el Sí. impacto que estos elementos están causando o las necesidades que puede estar teniendo tu cliente ideal en función a los datos que extraen. Pero luego, dependiendo del nivel de expertise, cada quien Total. va a analizar esos datos desde su punto de vista. Total. Y todos los puntos de vista son válidos en este una punto organización. son válidos, Sí. total. O sea, por ejemplo, la persona que está en ventas va a tener puntos de vista basados en el trabajo que hace, quien está en Y en comunicaciones. cómo utiliza esa página para su proceso y para sus Exactamente, actividades. Y yo creo que sí. ese proceso además es súper rico, ¿no? Sí, sí. O sea, y esa retroalimentación es necesaria. Porque a lo mejor el dueño de la empresa tiene una visión muy clara de lo que debería ser su sitio web, Ujú. pero luego si tienes varios departamentos que están involucrados en el uso de esa herramienta, que es la página web, Sí. para sus actividades, cada uno tiene un enfoque completamente Sí. distinto, ¿no? El de ventas lo va a utilizar de una manera, el de comunicaciones lo va a utilizar de otra, y como dices tú, todos los puntos son válidos. Alineas al pensamiento estratégico de toda la organización. Es decir, Exacto. señalas hacia dónde deberían estar yendo todos. Exacto. Ahora hablemos de las auditorías de redes sociales. Y Ok. para eso vamos a conversar con nuestra invitada el día de hoy, Heribeth Rangel. Heribeth es licenciada en Comunicación Social, Mención Periodismo, asesora y estratega digital de marcas y empresas, con más de 10 años de experiencia en los medios de comunicación y plataformas digitales. Heribeth, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Heribeth. Gracias por la invitación. Bueno, un gustazo estar con ustedes hoy, con ustedes aquí. Claro No, que gracias sí, a ti por claro que aceptar sí. y estar aquí con nosotros. Mira, este es la continuación del live que hicimos juntos hace unos meses atrás. No recuerdo cuánto tiempo, pero la verdad que en ese live quedaron muchas cosas que yo sentía que debíamos acá tratar en Bendita Web. Exacto, profundizar aquí en Bendita Web. Y bueno, en ese live no estuvo Ale, y entonces estamos ya los tres juntos, ¿ok? Vale, yo voy a arrancar de una. Mira, Heri, cuéntanos, según tu experiencia, ¿qué es una auditoría en redes sociales? Mira, desde mi experiencia, bueno, hay muchas definiciones con referente a la auditoría en redes sociales. Sin embargo, para mí, yo lo corto de una manera muy sencilla, lo es todo. Una auditoría lo es todo para todas aquellas marcas y empresas o emprendimientos que quieran empezar a incursionar en el mundo digital, ¿ok? Prácticamente es extraer la información de ese negocio para que profesionales como nosotros podamos tener una información más exacta y brindarle a nuestros clientes una mejor asesoría, gestión, y partiendo de estos datos o recolección de información de interés directamente del cliente, pues nosotros lo hacemos hacia el mundo estratégico digital. Entonces yo creo que es un documento o ese primer paso o esa primera fase importante cuando los clientes deciden hacer las cosas de una manera bien y profesional. Es como entender tu situación actual, ¿no? Y a partir de eso, tomar acciones. Exacto, es prácticamente nosotros auditar a esa marca o a ese cliente y saber cuál es ese estatus, esa situación actual, si está en cero, si está en un 50% o realmente ya tiene una gestión realizada de una manera con otros colegas, con otras agencias, en su defecto, para ver qué podemos nosotros mejorar desde esa auditoría prácticamente que puede ser básica, tanto interna como externa para el cliente y para nosotros. Vale, buenísimo. Mira, tú mencionabas en parte de la importancia, era la posibilidad de extraer como hasta el más mínimo de información sobre ese cliente, ¿no? Y poder tener herramientas para poder trabajar un planteamiento estratégico, ¿cierto? Correcto. Ahora yo quisiera que quizás profundices un poco sobre el beneficio, ¿no? Sobre la importancia desde el beneficio que cualquier empresa tiene al hacer una auditoría, que desde la importancia de lo que es para ellos y los resultados que podría esto traerles.
Mira, José, con referente a ese tema o esa pregunta en particular de la importancia o la relevancia de esa información, suele ser que muchas de las marcas o empresas que quieren incursionar en este tema de las redes sociales y hacerlo de una manera correcta, a veces ellos tienden a no darle una mayor importancia. Entonces nosotros en esta área debemos enfocarnos mucho en esas palabras clave, en esa esencia de negocio, en esos beneficios que puedan aportar en esa auditoría para nosotros poder entonces hacer un plan de social media o en su defecto unas campañas bien específicas. Pero aquí, bueno, o desde mi punto de vista o de la observación de todos estos años en cuanto a ese punto de la importancia, creo que la gente no se ha dado cuenta que esa es la primera inversión que uno debe hacer para su marca, que es la auditoría, como suele ser lo que es un manual de identidad corporativa o una identidad de marca. Ellas van conectadas. ¿Por qué? Porque debemos saber toda la imagen o toda la gráfica y conocer cuál es ese esqueleto o ese análisis de ese cliente o de esa marca que nosotros queremos saber en esa auditoría. Entonces la relevancia en sí es que debemos incentivar en ese primer contacto con esa empresa o negocio que quiere un servicio de redes sociales, lo primero antes de gestionar es auditar y hacerle ver, entender a ese cliente que es un proceso, porque a veces uno hace esta especie de briefing o esta especie de preguntas frecuentes que uno saca en esa auditoría y los clientes quedan como en la nada, o sea, no están claros de lo que es parte del fundamento. Si no se lo han preguntado. No se lo han preguntado. Entonces, cuando llegamos, personas, bueno, en mi casa que trato de escurriñir o sacar más la información, porque para mí es muy importante, no importa cuánto dure el proceso de la auditoría, porque a veces solemos hacer que una auditoría básica o una auditoría de redes sociales es algo de 48 horas o de 72 horas. Y en este proceso o en esta parte que yo realizo de esa relevancia es hacer ese acompañamiento con ese cliente para que pueda entender dónde va a invertir y cómo van a ser los próximos pasos para gestionar. Entonces creo que todo parte de hacerle entender a nuestros clientes la importancia de esa inversión o ese proceso de acompañamiento para las auditorías de redes sociales o para cualquier otra plataforma digital que ellos quieran participar. Mira, Eri, háblame de esas preguntas previas que tú haces. ¿Cuáles son? Es decir, ¿qué es lo que más te importa a ti saber cuando haces ese proceso de auditoría? Mira, José, con referente a eso es conocer el concepto del negocio, sacarle esa esencia, porque cuando tú le preguntas a esa persona o ese grupo de personas que constituyen esa marca que quieren proyectar en digital y tú le preguntas cuál es la esencia, ellos mezclan un poco misión, visión, valores, entonces se van a esa parte tradicional. Y lo que yo trato de entender es cuál es esa parte de beneficio o esa parte que ellos quieren proyectar en digital para nosotros que somos los creadores en cuanto a estas plataformas digitales, yo poder sacar mayor detalle. Entonces, cuando yo veo que el cliente está un poco tenso, porque ellos se ponen tensos en ese momento de sacar información, entonces yo desde ese punto de esas 3 palabras, pues yo trato de construir esos procesos o esa gestión que yo quiero que ese cliente haga conmigo. Entonces, cuando ellos van a qué te refieres con las 3 palabras clave, ¿no? ¿Cuáles son las tres palabras clave de tu negocio como tal? No importa que te digan los demás, desde tu punto de vista, que entonces las personas empiezan, si es una marca, bueno, quiero ser creativa, curiosa, interesante. Si es una empresa, bueno, quiero ser sólida, corporativa, que la gente vea que no somos una empresa que también podemos humanizar. Entonces ahí empieza una lluvia de palabras donde para mí es importante saber cuáles son las habilidades y debilidades, lo que llamamos el DOFA o el tema para sacar las oportunidades o en esta situación, ¿qué pasaría si el cliente no tiene conocimiento? Porque ¿qué pasa en este proceso previo? Hay clientes que están claros de cómo es un ecosistema digital, o sea, tengo que tener redes sociales, tengo que tener mi sitio web, tengo que tener un correo electrónico corporativo, pero hasta ahí. Entonces, cuando tú empiezas a sacar esa información, los clientes empiezan a ver que no tienen un manual, que no tienen una identidad, que no tienen un proceso gráfico, que no tienen un eslogan, que no hay un acompañamiento de personas que estén interesadas en ese proceso digital. Entonces, aquí es donde yo digo que el tiempo va a depender de cómo tú compenetres o que hagas conexión
con esa persona que está buscando ayuda en cuanto a saber cómo proyectarse en las redes sociales. Vale, hay un punto que me llamó la atención con respecto a las 3 palabras claves que les pides, ¿no? Al cliente. Pero veo que está como muy enfocado en cómo quieren exponerse o tener presencia. Personalidad, ¿no? Sí, personalidad. exacto, más asociado a la personalidad. En el caso del contenido o de sus productos o servicios, ¿cómo lo manejas? Mira, dependiendo. Primero, yo siempre trato de tener como un modelo de trabajo unificado. Prácticamente hago el mismo proceso para una marca, para un emprendimiento, para una empresa. En ese proceso, cuando ya entramos, que ya la auditoría tenemos cuál es la evolución, cuál es la situación actual de ese negocio, aquí es donde empezamos a ver cuáles son los procesos de gestión en cuanto a redes sociales. Aquí lo primero que yo detecto es cuáles son los formatos, o mejor dicho, cuáles son las redes sociales que quiere ese cliente tener presencia, y partiendo de eso me focalizo en los formatos y pilares de contenido para que el cliente también tenga ese abreboca de lo que pase en la gestión que yo pueda ofrecer. Porque ¿qué pasa con el tema de los contenidos? A veces creen que es simplemente postear un video, postear una imagen. Y aquí también hay un proceso de auditoría con el cliente o con esa persona que está a cargo de ese proceso digital, que aquí es donde nosotros vemos o entramos en la creación de contenido. Aquí es el foco, vamos a decir así, el fuerte mío, que es que los clientes entiendan cómo vamos a estructurar su gestión de redes sociales. No importa que sea básica o que sea full o avanzada, porque aquí es donde los clientes tienen que entender que no pueden comenzar agresivamente si están desde cero. Entonces, con estas palabras clave, trato de hacerle su propuesta digital, cómo va a ser la gestión, cómo es ese acompañamiento, y luego hay que obviamente establecer un tiempo para ver cómo funciona ese contenido, si funciona bien o funciona mal. Y aquí, antes de cerrar con esa pregunta, yo en ese aspecto soy muy frontal con el cliente. Si los resultados son malos, partiendo de esa gestión inicial de contenido, yo automáticamente llamo a una sesión de reuniones y le explico que no está funcionando, y aquí volvemos a auditar con mayor profundidad. Entonces ahí es un proceso que vamos haciendo acompañamiento. No es tan fácil como se ve, pero es así. No lo sabemos. No, pero yo siento que también estamos como en una cultura del hacer rápido y pensar poco, ¿no? O sea, como de reacción. Total. Entonces, claro, el principal o lo que yo leo de lo que comenta Heribet es que generalmente hay mucho negocio que empezó a trabajar, digamos, en su plan de comunicación sin entender quién era como empresa. Pues, es como, me tengo que meter ahí, tengo que hablar. ¿De qué? No sé, pero yo hago reels, yo hago posts, hago historias. Me meto en cualquier tendencia, etc. Y también algo que me pareció interesante de lo que comentaba Heribet tiene que ver con el equipo, porque esto es tan demandante, ¿no? O sea, el proceso de comunicar hoy en día un negocio es tan demandante, ¿no? Donde tú... No, y además de apegarse a tendencias, a formatos, o sea... Sí, exacto. O sea, requiere tiempo. Sí, exacto. No eso requiere tiempo. No es una cosa sencilla. Sí, eso lo sabemos. Hemos pasado por ahí. Entonces, adolecemos. De nuestro proceso de adolecer de comunicación, entonces pasamos a entender el trabajo que tiene esto. Y es verdad, porque a lo mejor tú de repente contratas a alguien como Heribet para que haga una auditoría de su sitio, ella prepara un plan de trabajo y tú después dices, como empresa, pues, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo voy a lograr esto? Entender el equipo también es importante, ¿no? Porque si no, puedes quedarte con algo en la mano que después no puedas ejecutar. No puedes ejecutar, exacto. Yo creo que también es importante definir prioridades, ¿no? O sea, basándose en la capacidad que tienes, en el equipo que tienes. No tienes que estar en todas las redes, no tienes que hacer todos los tipos de contenido, pero sí el que sea más efectivo para ti, ¿no? El que te traiga mejores resultados con los recursos que tienes. Yo creo que eso es súper importante. Fundamental, sí, totalmente. Personalidad también es importante porque, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? O sea, hay ciertas tendencias que yo veo en Instagram en las que yo siento,
yo no puedo hacer esto. O sea, Bailar en TikTok. o no quiero. ¿Entiendes? O sea, no sé, no No siento te ves en que yo esa faceta. pueda. No, No. no lo veo. Entonces yo sí siento que también personalidad ayuda a definir qué de ese mar de información, formatos, tendencias, tú vas a poder tomar y cuáles Sí. no. ¿En qué ola te montas? Sí, en O qué sea, ola te vas a que montar y además cuáles sea no. natural, ¿no? Total. Porque yo creo que es una de las cosas más importantes ahora en las redes. O sea, Sí, sí. un contenido que se vea auténtico, que se vea natural, no como forzado, porque Sí. creo que se nota. O sea, Sí, sí. no me imagino tú y yo bailando. Sí, O sea, sí, o es apuntando. como- O sea, a mí esas cosas sí te como digo que... apuntando, o sea. A mí esas cosas sí te digo que entiendo la importancia de lo que dice Heribet sobre identificar en la persona una vez que está haciendo un proceso de auditoría de sus redes sociales, no solamente pues, o sea, todo lo que ella ha nombrado, el contenido, Sí. sino también, bueno, equipo, personalidad, porque son cosas que al final se van a traducir en el plan de Total. trabajo. ¿No? Sí. Sí, hay otra pregunta que quisiera hacerte, Heri, y es, a partir del trabajo que tú has realizado para distintas marcas, ¿no? Grandes o pequeñas, ¿qué diferencia hay entre una marca que hace una auditoría en sus redes sociales y una marca que no se preocupa por eso o no hace esa auditoría? Caramba, qué pregunta. Mira, esta es una pregunta muy debatible porque para tomar o retomar lo que estaba diciendo José Miguel con referente a la viralidad, ¿ok? Esto sucede muchísimo, esta diferencia, porque las marcas empiezan a explorar sin apoyo, sin acompañamiento profesional y entonces de repente hacen un reel y son virales. Entonces quieren replicar este proceso y no funciona. Entonces, ¿cuál es la importancia o cuál es la diferencia de que una marca haga auditoría o no? Saber su situación, saber hasta dónde puede abarcar y cómo lo va a hacer. Cuando una marca no tiene una auditoría o no tiene ese proceso de identificar correctamente qué es lo que debe hacer en una red social como Instagram, como Facebook, como LinkedIn, por ejemplo, empiezan a mostrarse de una manera masiva, invasiva, se ve lo forzado, intentan conectar con los audios que están virales, con el tema de cómo vamos a mostrarse en esa parte del formato, hablando de la situación actual de Instagram, pues, que es lo que más la gente está pendiente. Entonces, cuando tú editas o tu marca tiene ese proceso de que no solamente es un profesional, una agencia o simplemente tú quieres consultar de que tu marca vaya a conectar correctamente, no lo sabemos, pero sí tienes unos pasos a seguir. Y cuando la marca no tiene ni siquiera una guía para saber cómo lo va a hacer, puedes tener éxito en un mes, pero en el siguiente mes a lo mejor nadie te ve. Y aquí empieza una frustración con las marcas, sobre todo con las marcas personales o con estas empresas que quieren adentrarse en el mundo de la humanización y no lo saben hacer, entonces sienten que no está funcionando el contenido. Entonces cuando tú le dices tienes que auditar, tienes que asesorarte, hay personas que son receptivas, pero hay personas que no son receptivas. ¿Por qué? Porque ya tienen meses o años intentando posicionarse en una red social, pero no quieren hacer la inversión, no quieren adentrarse en saber o conocer o estudiar qué ocurre en las redes sociales, porque es que es lo que está pasando. Hace 5 años era muy fácil gestionar, no importa si existía auditoría o no, porque las redes eran mucho más flexibles, había un único formato, la gente sabía para qué eran las redes sociales y actualmente ahorita empresas, marcas, negocios de toda índole quieren ser participativos, por lo menos en el caso de Instagram o de TikTok. Entonces aquí la auditoría actualmente para todo tipo de marca yo creo que es, o no creo, afirmo que es relevante ese primer paso dentro de esa gestión. Y si ya el negocio ya tiene varias gestiones y no les ha gustado o no se han sentido satisfechos,
tienen que buscar a un profesional También. que conecten y que Exacto. tengan ese engagement para que puedan también darse la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Porque ¿qué pasa? Sí. Aquí los clientes, digo varias veces frustración porque me ha tocado clientes que cuando hacemos la auditoría o nos sentamos a conversar y ya pasa a hacer conversaciones continuas de cómo sacar a flote esa marca que está estancada, los clientes ven ese proceso muy largo. Muy largo. Entonces, Claro. Como está desesperado y quiere hacer algo ya. entonces aquí yo Sí. a veces refuto con colegas, sobre todo en Instagram, que muestran en su contenido la facilidad de posicionarse, la facilidad tip, de conectar Sí. con Reel, la facilidad de mostrarte en la La historia, promesa. la promesa que nunca se cumple. Entonces ahí yo sí debato y he tenido varias confrontaciones porque realmente el proceso cada día es más complejo. Entonces, si no Sí, es educamos... que yo creo que también Ujú. sí, es entender que las redes que nosotros conocimos hace 7, 5, No no sé vayamos cuántos tan años. atrás. Sí, Como exacto. 10, mínimo 10. No Diez. quería empezar Mínimo por ahí. 10. Cuando nosotros abrimos la agencia, No, pero es que era una la cosa realidad, muy diferente ahorita. exacto, y estaba Facebook y a los años salió Instagram y también el crecimiento era muy orgánico y era muy rápido porque no había el Total. tema de ads, no estaban el tema de la comercialización de estos espacios y hoy en día sí, o sea, tú cada vez te peleas más la visibilidad orgánica con millones de marcas que están ahí, con contenidos que se están creando a cada segundo y es súper importante entender que tienes que trabajar con estrategia, ¿no? O sea, que no puedes estar a lo loco montando porque estás compitiendo con muchas personas o con muchas marcas que están mostrando o que están creando contenido de valor con una estrategia detrás. No puedes estar a lo loco, ¿no? O sea, Sí. Correcto, ni creer es que así. si lo haces sin estrategia va a ser rapidísimo, ¿no? Yo creo que el cliente ideal también tiene ahí un peso importante, ¿no? Porque yo, oyendo a Heribeth, ¿no? Ella mencionaba dos cosas que me gustaron, ¿no? Uno, el tema de humanización, ¿no? Sí. Lo digo porque a nosotros nos tocó pasar por eso, ¿no? De publicar puros posts y nunca salir. ¿Cómo es? Casa Y de ahora, Herrero. sí, y ahora empezar a salir ahí y poner la cara, ¿no? Como dueño de negocio. Y eso costó full, que es el No, proceso de humanización. Y cuesta porque si no tienes claro quién es tu cliente ideal, también te da un poco de vergüenza. ¿No? ¿Sabes? Como Salir ahí a poner la decir cara, que no ¿no? sabes En el qué. proceso, al menos, o sea, porque comunicaciones en social media tiene muchas aristas, ¿no? Pero citando a Heribeth que hablaba sobre la humanización, yo digo, sí, es que eso cuesta un montón y de repente tú te paras y haces ahí tu reels y luego ves que lo que suenan son grillos y te sientes fatal. horrible, fatal, es horrible. O, por ejemplo, a nosotros también nos pasa con los anuncios, ¿no? O sea, yo noto que el CTR de los anuncios de Alejandra es muchísimo más alto que mi CTR. Entonces digo, esto es así, es decir, tú luego que pones tu cara, bueno, hay caras más agraciadas que sí, o sea, por decirlo de una manera, pues, que causan un efecto completamente diferente. Pero no, hablando en serio, mira, quería preguntar, Geri, sobre el tema de el cliente ideal, el buyer persona, o sea, ese usuario al que la gente va a hablar, porque yo también siento que eso tiene una importancia tremenda para la construcción de cualquier estrategia, ¿no? Entonces, dentro de tu proceso de análisis, digamos, ¿qué preguntas haces o cómo ayudas a tus clientes a entender quién es ese cliente ideal? Uy, mira, José, con referente a ese proceso, obviamente va, luego yo lo llamo fase 2, porque el primer sondeo, obviamente, es recolectar la información del cliente, extraerla, analizarla y, obviamente, confrontar al cliente con lo bueno y malo que podamos sacar de esa auditoría. Luego, si ese cliente seguimos en esa faceta de educarlo, o de comprenderlo o de ofrecer soluciones, algunas de esas preguntas yo trato de hacerlas no como un cuestionario, sino dependiendo del cliente, pero esencialmente siempre le pregunto al cliente cuál es tu situación actual, cuáles tus objetivos principales o por lo menos nómbrame uno, ¿ok? Porque cuando tú le dices a un cliente
nómbrame tus objetivos principales, ellos empiezan a enumerar ciertas cosas que no enfocan a un objetivo. Entonces trato como de decir cuál es tu foco de la empresa y cuál es tu foco o ese objetivo para las redes sociales. ¿Cuáles son las plataformas que quieres estar? Porque ¿qué pasa en ese proceso? Las personas piensan que con tener Instagram es suficiente o se va a replicar la misma estrategia que pasa en Instagram en otras plataformas. Hasta ellos piensan que teniendo un sitio web va a ser lo mismo conectarlo con las redes sociales y ya. Entonces va a depender de qué preguntas yo le haga en ese proceso, como cuáles son las plataformas que quiere estar a mediano y a largo plazo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que uno audita o qué es el primer servicio que uno ofrece en este tema? Redes sociales y construcción de una página web o de un landing. ¿Para qué? Para que empiece ese proceso de SEO y hacerle su configuración de perfiles y a venderte. También, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando uno audita y hace redes sociales, uno no le dice qué más allá va a hacer el cliente cuando ya tenga la construcción o esta primera base como tal, ¿ok? Otra de las preguntas que yo le hago en particular es que si el cliente está comprometido o tiene la idea de realizar estrategias conectadas tanto offline como online. Porque aquí también tenemos que ver si el cliente tiene presencia física, es decir, si tiene una tienda o va en proceso de... ¿Para qué? Para que de una vez en esa propuesta digital o luego de esa auditoría, que ya sería un plan de social o un plan de marketing, ahí conectar también las estrategias físicas con los online. Porque luego la gente quiere tener redes sociales, pero cuando un cliente prueba o tiene la satisfacción de un servicio, un producto, ¿dónde va a dejar el review? No solamente dentro de las redes sociales, sino que también tener ese boca a boca. Entonces trato como de no olvidar esa parte tradicional. Creo que por el tiempo que uno lleva en las redes sociales y ese público de medios tradicionales, uno trata de conectarlos para que las personas tengan ese flujo. Conociendo esa situación, luego se derivan varias preguntas. Y aquí va más exacto lo que tú me preguntas. ¿Cuál es ese público meta? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo va a ser ese proceso de venta? ¿Si lo vas a trabajar por las redes sociales o vas a tener un punto físico para que la persona vaya y tenga esa presencia también, ese tú a tú? Porque sabemos que tenemos que ver esa gama de público digital que hay, que a lo mejor está scrollando, nos ve y quiere consumir nuestro contenido. Si le gusta nuestro contenido, aquí entonces vienen los puntos de venta y nos vamos a profundizar más en planes de embudo de venta. Esto es otro tema, pero la idea es que el cliente vea que no solamente va a postear y va a vender, sino que es un proceso donde hay que sacar información y trato de hacerlo en 3 fases. Preguntas básicas para yo poder tener una primera propuesta y ya si el cliente quiere adentrarse a conocer más a su público, pues entonces aquí empezamos un chequeo más fuerte de eso que técnicamente en el marketing es lo del buyer persona. Exacto. Yo creo que en este punto una de las cosas más importantes es entender dónde está ese buyer persona, ¿no? Porque una marca puede decir, yo quiero estar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, pero si tu buyer persona no está ahí, si no consume contenidos, ni busca información que tú le vayas a ofrecer o tu producto o servicio en esos canales, no tienes que estar ahí, ¿no? Y yo creo que por eso es tan importante definirlo y además entender dónde está, porque eso te va a decir en dónde te tienes que enfocar al momento de producir contenidos, al momento de mostrar lo que tú haces o no, lo de educar a ese buyer, sin que venga el cliente a decirte, es que yo quiero estar en todos estos canales, ¿no? Entonces creo que sí. Me quedo con la idea de que todos queremos un público que nos compre, ¿no? Es así. Yo quiero un público que me compre. Yo no me quiero poner a pensar quién, pues yo quiero que compre. Que compre. Sí. Eric, te tengo otra pregunta, ¿no? Que yo creo que es importante y que es necesario hacerla, ¿no? Y es saber en qué momento es necesario hacer una auditoría en mis redes sociales. Caramba. O sea, ¿cuáles son esas alertas o cuándo yo tengo que, o sea, no sé, cuáles son esas señales, ¿no? Que me dicen en qué momento tengo que hacer una auditoría en mis redes. Bueno, aquí hay 2 procesos. Para aquellas marcas que están en cero, obviamente la recomendación
es que lo primero que tienen que generar o hacer es esa auditoría para conocer su situación actual, ¿ok? Ese es el primer estatus. Okay. Ya luego que tienes ¿Qué es estar desde cero? O sea, que tú vas arrancando el exacto, negocio. Vas a crear el Instagram, por ejemplo. No, exacto. Exacto. Desde cero es lo basiquito. Es decir, puedes tener tu negocio 20 años, pero si tú nunca has tenido presencia digital, estás en cero, en digital, estás nuevecito. Entonces aquí hay que dividir. Exacto. Tienes 4 posts montados, uno en cada año. O no tienes ni siquiera el usuario. Y uno es un carrusel con tu nombre dividido en 3. O tu logo. Exacto. Ahí estás en cero. Ahí estás en cero. Yo a eso lo llamo clientes de cero, cero presencia online. ¿A qué me refiero? Es que me ha tocado clientes que no tienen su usuario de Instagram, no tienen correo corporativo, no tienen un correo para conectar. Entonces ahí es un acompañamiento como de manzanas y peras. Esos son los valientes. Exacto. Y si comienzan de esa manera... Esos son los valientes, ¿no? Pero si comienzan de esa manera auditando, pues estoy seguro que su proceso va a ser un poco más factible. Pero ya concretando, ya que ya tú tienes una gestión y que tú ves que mi contenido no funciona, el gestor no está conectando con el público, veo que no hay un engancho de lo que yo estoy viendo, no estoy satisfecho, yo particularmente trato de que las auditorías se efectúen siempre entre 3 a 4 meses, teniendo una gestión continua, hablando directamente de redes sociales. ¿Por qué lo digo de 3 a 4 meses? Porque ahí es donde tú ves cuál es el contenido que mayor tiene factibilidad, cuál de mayor impacto. Una vez al trimestre está bien. En un trimestre tú te das cuenta y hay clientes que no lo entienden porque creen que en un mes van a tener grandes resultados. Y el primer mes es el primer proceso para posicionarte a ver si le gustas a la gente que te está observando. Entonces, ¿yo qué trato de hacer? Cada 4 meses. Antes se aplicaban auditorías porque obviamente este tema prácticamente está fogueándose ahorita, que la gente está tratando de entender más, pero una auditoría se hacía 6 a 1 año, como los sitios web que se van en renovación anual. Pasa exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo me va en el próximo año, qué fue lo que hice bien y qué lo que hice mal, y hacen un pequeño bosquejo de una evaluación anual. Pero ahorita prácticamente con toda esta evolución, con todas estas actualizaciones en redes sociales, yo trato de que el cliente tenga la acción de tener no una auditoría tan profunda, porque si el cliente está continuo, está contigo en ese acompañamiento, las auditorías en el proceso solamente vamos a evaluar qué debemos sacar, qué debemos replicar o qué debemos mejorar. Entonces creo que el punto correcto para el proceso que yo hago es entre 3 a 4 meses, para que el cliente evolucione y pueda acceder a otros servicios y no se quede en una simple gestión de redes sociales. Sí, pero yo te digo algo, eso también pasa en web, ¿viste, Jerry? Es decir, nosotros cada vez estamos cambiando mucho más rápido, o sea, porque el tema es que la evolución en lo digital es bien pareja, ¿no? Es decir, tú igual tienes nuevas formas de conectar, Google hace cambios todo el tiempo, entonces nosotros, por ejemplo, en la agencia, te digo que estamos renovando mes a mes. O sea, mes a mes hay algo que se hace, que se le agrega, que se le cambia. Y yo, antes de que tú hagas ahí tu intervención, que yo quería decir que, porque me dio mucha curiosidad sobre los tipos de personas que se acercan a hacer auditoría. Y a mí, yo con quien más empatizo son con los que están decepcionados. Sí. Porque esa gente que viene, tú sabes, de haber tenido una mala experiencia con otra empresa o que se gastó un realero por ejemplo, en nuestro caso es en la página web, ¿no? Se gastó un realero en la página web y no vende, pero ahí es donde yo más empatizo, porque lo que tú oyes parte del corazón. Pues, y nosotros tuvimos una reunión justo el lunes, que tuvimos un par de lecturas de reportes. Y la señora nos decía, mira, yo estoy que cierro esta página, o sea, la cierro, la odio. O sea, no puede ser. O sea, yo hice todo este esfuerzo, me gasté todo esto, cada quien me da un consejo distinto y yo es que no vendo, pero nada por aquí. Y yo siento que bueno, ahí digamos que es el público que más tengo esa debilidad, porque yo recuerdo que nosotros también estábamos full desesperados cuando trabajamos con nuestros amigos de Real Phone. O sea, no hallábamos cómo entrarle al tema de
de tener esa presencia que tenemos, Exacto, que tenemos de hoy. tener posicionamiento, Sí, de que fuese algo dar la cara, usable, tal. que, O sea, porque, que la oye, gente llegara ahí y se registrara, por ejemplo. y te digo o sea, me encanta, digamos, todo lo que has comentado, porque mientras tú vas hablando de eso, yo voy pensando en esa época en donde nosotros estábamos ahí como que no hallábamos cómo entrarle al asunto y todo lo que tuvimos que hacer, pues nos tocó hacer un trabajo muy similar, ¿no? A lo que tú comentas. Sí. Quisiera saber, Geri, ¿qué recibe una persona que hace una auditoría contigo? ¿Qué tiene ese informe? O sea, ¿qué apartados están ahí y qué va a recibir como retorno, ¿no? De esa inversión que está haciendo. Ok, mira, el proceso que yo realizo, obviamente en esa primera conversación pueden llegar a ser hasta 3 reuniones de manera online precisamente, o también puede ser de manera presencial. Si están ubicados aquí en Bogotá, obviamente se puede hacer de manera presencial. Luego que se hace ese proceso, obviamente yo me tomo entre 5 a 15 días hábiles para tener, primero, sentarme a recolectar toda la información, obviamente observar, hacer las investigaciones de mercado, ver el proceso de la competencia. Todo este proceso yo lo hago interno sin que el cliente lo sepa, porque la idea es prepararle un material que puede ser una presentación, un PDF, un link donde tenga toda esa información y hacerlo lo más sencillo posible para que el cliente capte la información y pueda llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que yo lo especifico o lo hago en proceso de planificación? Lo primero que yo hago es un bosquejo del análisis, o lo llamo el esqueleto de las redes sociales. Si ya están creadas las redes sociales, Okay. obviamente yo las reviso, veo toda esa parte básica desde usuario, biografía, historias destacadas, si hablamos de Instagram y de todo ese proceso de información. Luego me baso en explicarle al cliente 2 palabras fundamentales en el proceso de contenido, que son los pilares y los formatos, ¿ok? Sabemos que los pilares son esas formas temáticas para que el usuario no se fastidie del contenido que se está publicando en redes sociales, y obviamente le doy una gama general, porque obviamente son pilares que están de una manera oficial, que es educativo, informativo, venta, valor, o sea, ahí vamos gestionando, y obviamente le ofrezco las ideas a través de los formatos que ese cliente puede hacer según su estructura y su esencia de negocio. Luego hay un tercer punto donde yo entrego dentro de esa presentación cómo hacer una construcción lo más correcta posible en cuanto a publicación. ¿Ok? Cómo es la clasificación, cómo se debería postear, cómo sería el copy, cómo serían las etiquetas, un poquito más de detalle para que el cliente pueda ver. Como un plan de como contenidos. un plan de contenido, pero son ejemplos reales del negocio, más no son de otras marcas, sino de su esencia como tal, de lo que yo vaya observando en la asesoría. Y luego le dejo unas recomendaciones. Ahí sería un informe de auditoría básico. Y luego yo tengo otro proceso que es un poquito más extenso, que es donde yo le inyecto más a detalle estos 3 puntos, que son estrategias, tendencias y competencias. ¿Ok? Cuando ya el cliente quiere saber más de esa información, yo preparo prácticamente una presentación, o previamente trato de hacerlo tipo infografía, más visual. Si me puedo conectar y puedo hacerle videos que la persona me vea y le explique, mucho mejor. Ya esto sería otro tipo de servicio mucho más específico, pero lo muestro de esa manera para que puedan tener como ese cliente la información. Una presentación bien atractiva con todo lo que se sacó, y la idea es análisis, esqueleto, recomendaciones, formatos, pilares, y cómo sería eso implementarlo si la persona o ese cliente quiere hacer el proceso conmigo. Y ahí hago un gancho de venta. Aquí hago el gancho de venta, pero se lo entrego. Claro. Ahí estás en búsqueda de tu cliente que te compre. Y de plus. Quiero un cliente que me compre. Y luego de ese proceso, luego de esa entrega, yo el plus que les doy a estos clientes o a este posible cliente es que nos volvemos a conectar unos 45 minutos para que el cliente me saque toda la información partiendo de esa presentación que yo le entregué. Y ahí cierro, si cierro negocio, o si el cliente se lleva la información clara para que lo pueda aplicar esa persona o con terceros o con otros colegas sin ningún problema.
así lo hago yo. Ok, buenísimo. Vale, Geri. Mira, estamos ya en el final de la entrevista. Ok. Y lo que siempre hacemos es hacer un par de actividades. La primera Dale, es papá. si pudiéramos cerrar o tú pudieras cerrar con alguna idea clave, digamos, algo que quisieras recomendarle a las personas que puedan estar viendo o escuchando este podcast, que sería en función a lo que conversamos. Bueno, nada, es un gustazo poder tener este canal con ustedes aquí. Y bueno, la idea es que todas las personas que quieran dar a conocer de manera presencial a través de que sea una marca, negocio o emprendimiento, hagan las cosas de manera correcta. Búsquense profesionales que realmente tengan un conocimiento, trayectoria, educación de todas las áreas digitales, porque aquí en el mundo digital no solamente nos basamos en una sola gestión, hay muchos procesos en el cual debemos conectar para que un negocio sea exitoso. Entonces, la idea es investiguen, edúquense, busquen ayuda, referencia y hagan su investigación para que en el momento que conecten realmente con un servicio de auditoría hasta un proceso de marketing más avanzado, tengan la experiencia sumamente cool con personas que realmente los guíen en el camino digital y que no existan personas, como yo les llamo, los vendehumo. Los vendehumo. Exacto, yo sí soy clara en eso porque la idea es de que las personas entiendan que el proceso digital cada día es más complejo y se necesita muchísimo acompañamiento profesional para llevar a cabo un éxito de cualquier tipo de negocio. Creo que ese es el mensaje que les puedo dar. Vale, Total. y gracias, Jere. Por último, tienes este espacio para decir dónde la gente te puede ubicar y para comentar algo en lo que estés ahorita, alguna promoción que tengas, lo que sea. Dile a la gente para que pueda conectarse contigo. Bueno, Es tu espacio. Este No. espacio es tuyo. Bueno, gracias por la oportunidad. Si quieren conocer un poco más de mi trayectoria o de los servicios que yo ofrezco a nivel de marketing digital, pueden ingresar a mi página web, geriberrangel.com. Ahí pueden ver la diversificación de los servicios que yo tengo, desde una asesoría o consultoría básica hasta una gestión planificada con todos los de la ley. Entonces, nada, cliquean ahí en mi página y pues ahí tienen las conexiones para que quieran conversar conmigo, sea a través de una llamada, sea a través de un WhatsApp o a través de una conexión que podamos hacer por cualquier plataforma. Y en mis redes sociales soy Geribet y ahí yo siempre estoy conectada para todo tipo de usuarios que quieran que esta servidora los ayude a posicionarse en redes sociales. Por supuesto que sí, ojalá que sí. Buenísimo. Nada, Geri, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haberte tomado este tiempo. Fue una muy agradable conversación y bueno, esperamos Sí. poder tener otro live. Claro, que cuando no esté ustedes tan quieran. interrumpido por la conexión. Oye, sí. No, claro, cuando Eri, un ustedes placer quieran. haber No, estado encantada. hablando contigo hoy. Bien, llegamos al final del podcast, pero antes queremos saber tus inquietudes, queremos conectar contigo y para eso creamos un canal de Telegram que vamos a dejar en la descripción de este podcast. Síguenos en Instagram como @somosplayful para ver contenido sobre marketing digital y tener acceso directo a nuestros otros activos digitales. Vale, este es el último episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda temporada. Nos vemos en la tercera. Chao. Chao.